Vamos a estar hoy día, seguimos con la serie de personajes extraordinarios. Hoy día vamos a estar hablando de Andrés. Eso es lo que tenemos. Así que le invito, por favor, si podemos abrir nuestra Biblia. Vamos a estar hablando del apóstol Andrés, el hermano de Simón Pedro, y algunas consideraciones. Vamos a abrir, obviamente vamos a abrir en Juan capítulo 1. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 1. Allí se va a estar encontrando nuestro mensaje. Juan capítulo 1. Pero tengo que decir algunas consideraciones. Cuando hablamos de Andrés, cuando hablamos del apóstol Andrés, eh, note que tenemos que decir algunas cositas de él. Por ejemplo, como ya lo mencioné, él era hermano carnal de Simón Pedro. Por lo que miramos aquí mismo, por lo menos en Juan 1, dice ahí en verso 40, mire, Juan 1:40, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro. De él vamos a estar hablando. También dice en el 1:42, cuando Jesús hablaba con Simón Pedro, dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, o sea, el padre de Pedro y de Andrés se llamaba Jonás. También, fíjese, versículo 44, Juan 1:44, nos dice de que Andrés era de Betsaida. Esa era su ciudad, Betsaida. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Ok? Entonces era de Betsaida, era hermano de Simón Pedro, su padre se llamaba Jonás, y sabemos también, por ejemplo, por Mateo capítulo 4, sabemos nosotros por Mateo capítulo 4 que él trabajaba como uno de los pescadores. Incluso nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, Mateo 4:18, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Fíjese, ya vamos mirando un poquito del perfil, vamos viendo un poquito del perfil. Hermano de Pedro, trabajaba con él en la pesca, tiene que haber sido un hombre aguerrido, forzudo, trabajaba con las redes, con la barca, era de Betsaida, y ellos vivían, según lo que dice Marcos capítulo 1, disculpe tantas referencias, pero quiero fundamentarlo bien con la palabra para que no hagamos la imagen completa. Y cuando miramos, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 29, bueno, el 21 dice la ciudad. Y si miramos Marcos 1:21 dice, y entraron en Capernaum, y ahora va a decir en el 1:29, estamos situados en la ciudad de Capernaum, pero ahora dice 1:29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. O sea que también eran oriundos de Betsaida, pero ahora en su adultez vivían en Capernaum, ciudad marítima, y allí Andrés junto con su hermano Simón vivían en la misma casa, por si acaso junto a la suegra de Pedro. Parece que ese fue en un momento un centro donde salió el evangelio, un centro evangelístico, ya que allí estaban todos estos primeros discípulos cuando fueron alcanzados
por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nótelo bien, que cuando hablamos de la lista de los apóstoles, normalmente cuando usted ve la lista de los apóstoles, por ejemplo, allí mismo en el Evangelio de Marcos, y cuando miramos nosotros en el capítulo 3, mire por favor, cuando miramos en Marcos capítulo 3, dice por ejemplo versículo 16. Marcos capítulo 3, versículo 16, y nos dice la escritura a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, que se está hablando de una lista de los apóstoles, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, y después dice, verso 18, a Andrés. A Andrés. Note que siempre Andrés, cuando uno mira las listas, en Marcos capítulo 3 o en Mateo capítulo 10, Andrés siempre va a aparecer con un rol secundario. Siempre Simón Pedro va a aparecer en primer lugar y Andrés siempre va a aparecer en un lugar secundario. Así que hoy día vamos a estar aprendiendo de este maravilloso siervo y me gustó la historia de Andrés y quiero compartírsela, mi querido hermano, mi querida hermanita, porque aprendemos en Andrés el apóstol de las cosas pequeñas. El apóstol de las cosas pequeñas. Si usted se fija muy bien, siempre va a destacar su hermano Pedro. Pedro siempre va a llevar el liderazgo, Pedro siempre va a llevar la palabra, Pedro siempre va a estar mencionado en primer lugar y Andrés siempre va a estar mencionado en un lugar secundario. Pero no por estar situado en un lugar secundario significa que Andrés era menos importante. No por estar en un lugar secundario significa que Andrés no tenía dones o talentos o responsabilidades o una misión que cumplir. Me gusta mucho este dúo de hermanos. Me gusta mucho cómo es Simón Pedro, impulsivo, arrebatado, un líder que siempre está en la delantera. Pero no solo hay Pedros en la iglesia del Señor, también hay Andrés, que están en la línea secundaria, que están apoyando, trabajando y siendo importantísimos en la obra de Dios. Incluso si aprendemos un poquito de la historia de Andrés y vamos por favor a Juan capítulo 1, donde se había citado en primer lugar, nótelo bien y acompáñeme por favor, Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1. Y mire cómo lo dice versículo 35 en adelante. Allí vamos a estar considerando algo importantísimo dentro de la historia del apóstol Andrés, hermano de Pedro, hijo de Jonás, era de Betsaida, vivía en Capernaum junto con su hermano Pedro y era un pescador, era parte del grupo original. Recuerde que ellos fueron llamados, aunque vamos a hablar más adelante de esto, pero ellos fueron llamados en este cuarteto, los cuatro fantásticos que podríamos decir por ahí, que estaba Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que fueron los primeros discípulos que fueron alcanzados por nuestro Señor Jesucristo y que después se convirtió en el grupo base, en el grupo íntimo de Jesús y que fueron los que principalmente destacaron dentro de los trabajos misioneros. Destacó más Pedro, claro que sí, destacó más Juan, claro que sí, Jacobo, claro que sí, Andrés tomó un rol un poco más secundario, pero siempre estuvo ahí, en todos esos acontecimientos. Siempre estuvo ahí. Pero dice Juan, vamos a leer, Juan capítulo 1, versículo 35, y dice la escritura, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús
y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Nótelo bien. Primera característica, vamos a empezar a conocer un poquito a Andrés. Note que este Juan que está mencionado aquí en versículo 35 es Juan el Bautista. Ya hemos hablado de él, un hombre dispuesto a darlo todo por Jesús. Juan el Bautista. Y Juan el Bautista comenzó el ministerio antes que nuestro Señor Jesucristo. Él vino y fue llamado a preparar el camino del Señor. Y uno de sus primeros discípulos fue Andrés. Y parece por la referencia escondida que hay aquí, que el otro era el discípulo que Jesús amaba. Era Juan. Era Juan. Juan el que después va a ser el autor de este libro. Allí estaban estos dos discípulos de Juan el Bautista y de repente aparece Jesús y Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios. E inmediatamente le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Note lo que está sucediendo. Podría sonar bastante raro. Ellos eran discípulos de Juan. O sea, ¿qué es lo que vemos en Andrés? Un genuino interés religioso. Él anda buscando de Dios. Llegó Juan el Bautista e inmediatamente fue cautivado por el mensaje. Recuerde cómo era Juan. Era duro, era tosco, era muy directo en lo que decía, pero Andrés fue uno de sus primeros, junto con Juan, después van a ser apóstoles, fue uno de sus primeros discípulos. Pero cuando Juan el Bautista, que era un hombre muy humilde, le dijo, yo no soy el Mesías, pero ahí está el Cordero de Dios, inmediatamente Andrés fue a seguir a Jesús. Andaba buscando la verdad. Un hombre que andaba buscando de Dios. Un hombre que tenía hambre y sed de Dios. Inmediatamente fue a Jesús. Jesús habla con él. ¿Qué buscáis? Ellos inmediatamente, verso 38, le llaman Rabí, que traducido es maestro. Y ellos comienzan a morar. Van a pasar un tiempo con Jesús. Este es el primer encuentro. Recuerde que hemos hecho la secuencia genealógica, más o menos la secuencia de cómo tiene que haber sucedido. Este es el primer encuentro cuando pasan tiempo con Jesús, cuando conocen a Jesús por primera vez. Después en Mateo capítulo 4 o en Lucas capítulo 5 ya son un segundo y un tercer encuentro que tienen con Jesús, que ya son los llamamientos definitivos. Aquí ellos conocieron a Jesús, pasaron tiempo con Jesús, pero ellos después volvieron a sus ocupaciones. ¿Cómo sé yo? Porque después estaban en Capernaum, en la barca, con la red, trabajando y fueron nuevamente, pero ahora fueron llamados. Fueron llamados. Pero note que aquí ya entramos en tierra derecha. Un hombre con un genuino interés de conocer a Jesús. Un hombre con un genuino interés de conocer a Dios, de conocer el Mesías, de andar buscando a Dios. Y note que es tan pegajosa este estado de ánimo de Andrés, es tan contagioso, porque vemos nosotros inmediatamente versículo 40, versículo 41 y 42. Mira allí. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Note lo que estuvo allí. Algo que me llamó poderosamente la atención cuando pensaba en Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas, es que Andrés siempre va a estar invitando, Andrés siempre como característica principal en su ministerio, Andrés siempre va a estar invitando a otras personas
a seguir a Jesús. Es increíble. Él guió a su hermano Pedro a Jesús. No fue Pedro el primero que llegó, fue su hermano Andrés. Y Andrés dice allí, versículo 41, hemos hallado al Cristo. Inmediatamente fue a compartir su fe con su hermano Simón. Nos gusta Simón, ¿cierto? Nos gustan los evangelistas, los siervos poderosos. Nota que vemos en este contraste, en esta pareja de hermanos, una marcada diferencia. Pedro, el apóstol de las multitudes. Pedro, el que se paró frente a los 3.000 y predicó en Pentecostés. Pedro, el que predicó a los más de 5.000 varones en Hechos capítulo 3. Y así podemos ver el ministerio de Pedro como un ministerio poderoso, como un ministerio de cientos de miles, como alguien que hizo tremendamente la obra de Dios. Pero para que ese Pedro pudiese estar dispuesto para los miles y para los cientos, tuvo que haber habido un Andrés. Tuvo que haber habido un Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Andrés no va a destacar por multitudes. Nunca lo vas a ver predicando un sermón a miles. Nunca lo vas a ver bautizando a 3.000. No, nunca. Pero Andrés siempre va a estar donde tiene que estar, invitando a otros a seguir a Jesús. Y eso me invitó a mí a hacer una profunda reflexión, ya que necesitamos Pedros poderosos, Pedros que vayan a las multitudes, pero también necesitamos a Andrés. Andrés que trabajen uno a uno. Andrés se caracteriza ministrando uno a uno. A Andrés se le reconoce más por traer individuos, no multitudes. Nota que a Andrés le gusta trabajar en las casas, en los hogares, la influencia de un solo individuo. Dicen las estadísticas, yo no sé cómo es en su país, en su congregación, yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero en lo que yo he visto en las estadísticas, lo que más atrae, lo que más trabajo, lo que más grueso de persona trae a los pies de Jesucristo no son tanto las campañas evangelísticas, no son tanto las predicaciones multitudinarias, sino que lo que más ha traído gente al evangelio es el trabajo puerta a puerta, casa a casa, amigo y amigo, invitando personas a tu hogar, evangelismo en la casa. ¿Cierto? No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero por lo que yo he visto, por mi experiencia, hemos sido más efectivos trabajando en el puerta a puerta, en el casa a casa, internamente, uno a uno, influenciando individuo a individuo, familia a familia, que por mensajes poderosísimos, que por reunir a 10.000, 20.000 y predicarle el evangelio. O sea que si lo vemos en la práctica, los Andrés son más poderosos que los Pedros. Los Andrés son más poderosos. Trabajan más lento. Trabajan uno a uno. Nota que Andrés tenía un corazón evangelístico, siempre. Usted siempre va a ver a Andrés invitando a otros. Siempre Andrés va a estar preocupado del individuo más que de la multitud. Pedro siempre va a ser más grandilocuente. Siempre va a estar más preocupado de lo macro. Andrés siempre va a estar preocupado de lo micro. Y necesitamos esos dos enfoques dentro de la obra de Dios, de los que se encargan de los grandes planes, los Pedros, pero también de los que se encargan de los pequeños planes, los Andrés. Eran hermanos, muy diferentes el uno del otro, si tú te fijas muy bien. Eran dramáticamente diferentes. Si tú te fijas, Pedro, el apóstol de las multitudes, 3.000 convertidos, 5.000 varones. Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Dos hermanos, totalmente diferentes. Lo más probable es que si tú hubieses visto a Pedro, inmediatamente sabrías quién es Pedro, porque Pedro habla, porque Pedro avasalla, porque Pedro es impulsivo, porque Pedro es arrebatado. Lo más probable es que te costaría un poco conocer a Andrés. Andrés es más reservado, se enfoca más en la persona, está mirando dónde puede atacar, dónde puede compartir, a quién va a ser el próximo que va a invitar. Pedro es el que hace el llamado multitudinario. Andrés es el que se dedica al detalle. Algo importante que yo miro siempre de la visión de este varón,
Mire también, no solamente es mencionado acá, muy pocas veces se menciona, por si acaso, para que usted entienda. Andrés lo encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, y en una pequeña referencia en el libro de los Hechos. Después de eso no se menciona nada más. La tradición, claro, nos dice que él predicó en Rusia, que predicó en muchos países, en Escocia. La tradición dice eso, pero la Escritura guarda un absoluto silencio de qué sucedió después de Pentecostés con él. Sabemos por lo que, lo que conocemos, sabemos que él siempre va a estar invitando a otros a seguir a Jesús donde hubiese estado. Andrés siempre va a estar invitando a otro, no va a destacar. Recuerde que a nosotros nos impactan los números, a la mayoría de la gente le impactan las cantidades, las multitudes, nos gustan los Pedros, seguiríamos a Pedro. Pero Andrés es igual de efectivo, porque Andrés siempre está llamando a otros a los pies de Jesucristo. Note que cuando miramos, por ejemplo, en Juan capítulo 6, para seguir trabajando allí en el Evangelio de Juan, mire por favor, Evangelio de Juan, Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, estamos ahora, mis hermanitos, en el momento cuando van a multiplicarse los panes y los peces. Jesús había estado predicando. Claro, la gente buscaba a Jesús. En un momento, note muy bien, versículo 3 de Juan 6, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Jesús quería ver algo, porque él sabía lo que había de hacer. Grábate este mensaje. Jesús sabía lo que había de hacer. Esta pregunta era solamente una prueba para ver qué había en el corazón de sus discípulos. Ya por tanto tiempo los ha influenciado, por tanto tiempo lo han visto que han hecho milagros, que ha resucitado, que ha sanado. Era una prueba. Felipe le respondió, versículo 7, 200 denarios de pan, o sea, el salario de 200 días de trabajo, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, ¿y quién apareció allí? Andrés, nuestro siervo, el apóstol de las cosas pequeñas, el que siempre se preocupa de los detalles y siempre está invitando a otros a seguir a Cristo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Te llama la atención algo? Ya estamos conociendo un poco del carácter de Andrés, así podemos ir entendiendo un poco de sus decisiones. Si tú le preguntaras a Felipe, Felipe hubiese dicho, no se puede, es imposible. La predicación se está alargando, está llegando la noche, Jesús se siente responsable por la gente. ¿Cómo la gente va a comer? Tanta multitud, tantos miles de personas, ¿cómo la alimentamos? Felipe dice, no se puede. Lo más probable es que Pedro, el impulsivo, haya dicho, es imposible. ¿Qué es esto para tanto? ¿Cómo podríamos alimentar? Incluso Jesús pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esas preguntas resuenan en los oídos de los apóstoles. Pero uno solo pensó en una solución. Uno solo contactó a un muchacho. Andrés vio el problema, como todos los apóstoles. Los otros 11 apóstoles vieron el mismo problema. Todos ellos se rindieron de inmediato. No hay solución. No hay ni una solución.
Pero Andrés, aunque torpemente lo pensó, pero Andrés es del tipo de persona que él no da problemas, él da soluciones. Me gusta el estilo de Andrés. Andrés pudo haberse quedado callado. Todos hubiésemos dicho, pero Andrés, ¿cómo piensas tú que 5 panes y 2 pececillos van a poder marcar una diferencia para miles y miles de personas? Claro que sí, tú dirías, una locura. ¿Cómo piensa eso, Andrés? Yo hubiese dicho lo mismo. Una locura, Andrés, ¿qué estás pensando? Pero si tú te fijas muy bien, Andrés nos mostró con este dicho su corazón. Algo había que hacer. De alguna manera había que colaborar. Contactó al muchacho, lo llamó, lo puso frente a todos. Aquí está este muchacho, tiene 5 panes. Algo es algo. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos invertido tiempo en tratar de buscar una solución? Lo más probable es que nosotros nos hubiésemos rendido y le hubiésemos dicho a la gente, váyanse, no hay que comer, vean cómo lo hacen. Vean, es su problema, ustedes vinieron acá y sin comida. ¿Qué nos meten a nosotros? Es problema suyo si van a comer o no van a comer, ¿cierto? Muchos de nosotros hubiésemos sido así, egoístas, egocentristas, no hubiésemos buscado una solución, no nos hubiese importado los problemas de los demás. Pero Andrés es diferente. Andrés es el apóstol de las cosas pequeñas. Andrés siempre está preocupado de los detalles. Es como la viuda pobre. Es como la viuda pobre que sale allí en Marcos 12. Tenía 2 blanquitas. ¿Qué son 2 blanquitas? No es nada. 2 blanquitas no es nada. 2 blanquitas, diría alguien, es basura. No sirve para nada ni para comprar un pan. Pero 2 blanquitas en la mente y en la memoria de Jesús era todo lo que tenía esa mujer, y todo lo que tenía esa mujer era suficiente para marcar una diferencia con los otros, que no ofrecían nada, porque ofrecían de lo que les sobraba, pero esta ofreció todo lo que tenía. Andrés está haciendo algo, los otros no hacen nada. Andrés está marcando una diferencia. Él está haciendo algo, él se está involucrando en el problema, él quiere buscar una solución, torpemente tal vez, porque tal vez las matemáticas no acompañaban. ¿Cómo 5 pancitos y 2 pececillos va a poder alimentar o proveer? Pero si tú te fijas muy bien, Andrés describe el pensamiento que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. ¿Y sabes qué? Dios siempre ve el esfuerzo. Dios siempre ve lo que traemos y Él lo multiplicó sobrenaturalmente, porque nada es insignificante para Jesús. Alguien podría haber dicho, pero si Jesús tiene poder, si Jesús tiene autoridad, Jesús puede crear de la nada el pan suficiente para miles y los pescados suficientes. Por lo que ha demostrado en su ministerio, Jesús puede hacerlo de la nada. ¿Cierto que sí? Él tiene poder para hacerlo. Ese es mi rey, ese es mi Señor. Pero si tú te fijas muy bien, Jesús tomó, versículo 11, Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Jesús valoró el esfuerzo de Andrés. Tal vez todos se rieron de él. 5 panes. Está loco. Jesús no se rió. Jesús valoró, porque Jesús valora a los que hacen lo que pueden con lo que tienen. Esto es lo único que tengo. Aquí está este muchacho, ya conversé con él. Estos 5 pancitos es lo único que hay. Pero ahí está, dispuesto para ti, Jesús. Si tú quieres usarlo, úsalo, Señor. Nótalo bien. ¿Y qué es lo que sucedió? Maravillosamente y sobrenaturalmente, esos 5 panes se volvieron miles y miles y se pudo saciar, e incluso se recogieron 12 cestas de pedazos, porque cada uno de los apóstoles, para que en su propia vida vieran el milagro, 5 panes que tal vez todos estaban riendo. Ahora Pedro, ahora Jacobo, ahora Juan, ahora Mateo.
Tienen que recoger lo que sobró y darse cuenta cómo Dios puede hacer de lo poco, Dios puede hacer lo mucho, lo abundante. Y lo mismo hizo con los peces. Versículo 11 al final. Y comieron peces cuanto querían. Cuanto querían. Qué increíble. Todo gracias al pequeño esfuerzo. Cuando yo miro Juan capítulo 6, digo, no hay esfuerzo pequeño, hermano, que uno haga en la obra de Dios. Mirando la historia de Andrés, Andrés siempre está haciendo lo que se puede con lo que tiene. No hay esfuerzo pequeño, no hay cosa pequeña. Si tú estás entregando algo a Jesús, si tú estás dando algo a Jesús, por muy pequeño que sea, Jesús lo valora, Jesús lo aprecia, Jesús puede multiplicarlo sobrenaturalmente, como lo hizo con el esfuerzo de Andrés. Ese es un ánimo para mí, ese es un ánimo para ti en la historia de este hombre, cómo Jesús tomó el esfuerzo de Andrés y cómo fue bendecido. Al final, mira cómo todos quedaron asombrados. 12 cestas llenas de 5 panecillos. Solo uno intentó buscar una solución. Todos los demás no encontraron ninguna. Yo quiero ser como Andrés. Yo quiero animarte a que seas como Andrés, a que seamos la clase de persona positiva, la clase de persona que busca soluciones, la clase de personas que trabaja tal vez no en las multitudes, tal vez no delante de los flashes y las luces. Andrés siempre está trabajando como hormiguita. Mire, la historia de Andrés continúa. Y si vamos ahora al capítulo 12, porque Juan abunda mucho en la vida de Andrés, también en Juan, Evangelio de Juan, pero ahora capítulo 12, y cuando llegamos a Juan capítulo 2, estamos casi en los límites del ministerio de Jesús. Vemos nosotros, por ejemplo, versículo 20 al 22, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20 al 22, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Usted qué cree que hizo Felipe? Obviamente, fue a pedir ayuda al apóstol de las cosas pequeñas. Y Felipe se fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y le presentaron, obviamente. Y allí sucedió algo muy bonito. Si tú después miras la historia, vas a ver que allí, delante de esos griegos que querían ver a Jesús, Jesús mismo respondió, verso 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y da tremenda prédica, y después dice verso 28, Padre, glorifica tu nombre, y entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, incluidos esos griegos que Andrés había invitado y habían oído la voz, decían que habían sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Y mira el tremendo milagro que pasó. Y la misma voz del cielo habló en ese momento ante la multitud, ante esos griegos que querían ver a Jesús, y que Andrés los invitó, que Andrés los llevó a Jesús. ¿Te das cuenta? Andrés siempre preocupado del detalle. Se preocupó de Pedro en el momento cuando conoció a Jesús, se preocupó del muchacho cuando había un problema y había que encontrar una solución. Ahora hay unos griegos, hombres que no conocían nada de Dios, de la ley, de las cosas espirituales, pero ahí está Andrés. Andrés. Felipe inmediatamente sabía: yo sé quién va a llevarlo a Jesús. Andrés, ayúdame. Mira, estos griegos quieren ver a Jesús. Y pasó algo tan bonito en ese momento. Y la misma voz del cielo habla, glorificando el nombre de Jesús. Y todo maravillado. Fue Dios que le habló, fue un ángel, fue un trueno. Todo maravillado ante la voz de Dios que habló del cielo.
¿Qué aprendemos de Andrés? Andrés siempre llevando personas a los pies de Jesús. Andrés siempre invitando a la gente a seguir a Jesús. ¿Quieres ver a Jesús? Andrés es el que te va a llevar. Andrés siempre está invitando a la gente. Y me gusta el corazón de este siervo. No destaca. No es un gran evangelista, por decirlo pensando cuantitativamente en números. No es un hombre de sermones, de seminarios, de multitudes. No es un hombre que va a destacar en la portada de alguna revista evangelística. No es un hombre que va a destacar en su obituario por los miles y miles de convertidos, pero es un hombre que marca la diferencia porque siempre está invitando, siempre está compartiendo su fe en Jesús, siempre está animando a los demás a seguir a Jesús. Eso me maravilla de Andrés. Es el apóstol de las cosas pequeñas. Es una hormiguita que trabaja sigilosamente. Tú no te das cuenta cómo la hormiguita trabaja. Tú no te das cuenta, no la miras, pero ahí está, trabajando y trabajando, avanzando y avanzando. Y las congregaciones siempre tienen esos Andrés. Las congregaciones siempre tienen esas hormiguitas que están trabajando por debajo. A lo mejor no están puestos en el calendario, a lo mejor no tienen un cargo, a lo mejor no les llaman ministro, a lo mejor no les llaman evangelista, pero marcan una diferencia porque están trabajando para Cristo. El mismo Cristo que trabajó Pedro y llevó a miles, es el mismo Cristo que está trabajando Andrés y está llevando a decenas tal vez, está llevando a los pocos. Necesitamos a Andrés que contacten a los pocos, necesitamos a Pedro que contacten a los miles. Ambos son importantes dentro de la obra de Dios, igual de importantes. No es más importante el que convierte miles que el que convierte 2, 3 o 5. No. Ahora, diferente es el que no quiere predicar. Diferente es el que no quiere compartir a Jesús. Diferente es el que quiere quedarse callado y no testifica de Cristo. Porque muchos por ahí dicen, es que es tan poquito lo que puedo dar, es tan poco lo que puedo hacer, es tan poco lo que puedo aportar que mejor no hago nada. Y al final la gente prefiere no hacer nada. Andrés te diría, no. A veces hasta las pequeñas cosas pueden ejercer una influencia, pueden marcar una diferencia. Pregúntame a mí, diría Andrés, con 5 pancitos y 2 pececillos, mira lo que salió. Pregúntame a mí. Si no me doy cuenta que las pequeñas cosas a veces pueden marcar una diferencia. ¿Sabe por qué? Porque yo aprendo en Andrés la constancia. Yo aprendo la perseverancia. A lo mejor Andrés no es de los que destacaba. A lo mejor no era un corredor explosivo como Pedro, que era de un trote corto, que era uno de que era explosivo en 100, 200 metros y rápido como Usain Bolt. Pero a lo mejor Andrés es como un maratonista. Tranquilito, tranquilito, a su ritmo, paso a pasito, avanzando, avanzando, pero al final igual llegaba a la meta. Y eso es lo que importa, hermano. Que lleguemos a la meta. No importa si tu esfuerzo es mucho, no importa si tu esfuerzo es poco. Lo importante es que lleguemos a la meta. Las grandes multitudes necesitan los Pedros. Las pequeñas multitudes necesitan los Andrés. Tú tal vez puedes ser un Andrés. Tal vez tu carácter no es tan avasallador. Tal vez tu carácter no es tener tanta personalidad, tanto carácter. A lo mejor eres así. Eso no significa que no eres útil. Lo único que significa es que tal vez tu ministerio puede ser el ministerio de Andrés, el ministerio de los detalles, el ministerio de las cosas pequeñas pero importantes, igual de importantes. Lo único que debemos aprender mirando esta historia, dos hermanos igual de importantes, uno carismático, intrépido, arrojado, el otro tal vez más calladito, tal vez más sigiloso, más introvertido, pero igual de útil para la obra del Señor, porque Dios trabaja por encima de los caracteres, Dios trabaja por encima. Si tú te fijas, nunca vamos a ver a Andrés hacer un milagro, nunca en la Biblia vamos a saber si Andrés resucitó un muerto, si alguna vez a lo mejor hizo un prodigio, sanó a alguien. Nunca vamos a ver a Andrés en esa dinámica, pero Andrés fue extraordinario, porque su constancia, su fidelidad tras bambalina, siempre estuvo trabajando. Y no importa, hermanito, si trabajas poco, un pasito a la vez, al final del camino, va a marcar la diferencia. Muchos andan por ahí corriendo, pero al final se tropiezan, se caen y se apartan del camino. Muchos por ahí andan saltando, quieren pasar por encima de otro,
pero al final se cansan, las fuerzas se le van y se apartan del camino, se confían, como la historia de la tortuga con la liebre, ¿se acuerdan? Y al final se confían, se duermen y se quedan rezagados. Andrés es la tortuguita, Andrés es la tortuguita, pasito a pasito, lentitamente, pero siempre marcando una diferencia, siempre siendo un aporte, siempre trabajando, siempre apoyando, siempre buscando solución, siempre llevando a otros a Cristo. Características de Andrés, un hombre amante de la voluntad de Dios. Fíjese que hay otra referencia de Andrés, solo mencionarla, que en Marcos capítulo 13, porque quiero respetar toda la referencia a este maravilloso varón, en Marcos capítulo 13, cuando estaban frente al templo de Jerusalén, y en ese momento Jesús había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra, que es el mismo pasaje paralelo de Mateo 24, el que le hizo la pregunta, o uno de los que le hizo la pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Sabe quién fue? Marcos 13:3. Marcos capítulo 13, versículo 3 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Allí estaba Andrés, haciéndole preguntas a Jesús. Allí estaba preocupado de lo que iba a pasar en el templo, preocupado de lo que venía en el futuro. Un hombre que tenía sed y hambre de Dios. Fue un discípulo de Juan el Bautista, que después de eso dejó a Juan el Bautista para convertirse en un discípulo de Jesús. Un hombre con hambre de preguntar, con hambre y una sed de saber. Un hombre que siempre está invitando a otros a seguir a Cristo. Invitó a su hermano Pedro a seguir a Cristo. Nota que los miles de convertidos que hizo Pedro no hubiesen podido ser posibles si no hubiese habido un Andrés que lo hubiese invitado a seguir a Jesús. Para que tú te des cuenta de la trascendencia de un solo hombre. Cómo ese hombre ganó a Pedro y cómo Pedro ganó a miles. Mira la matemática de Dios. Qué increíble. Si no hubiese estado allí Andrés y Pedro no hubiese llegado al Evangelio, tal vez nos hubiésemos perdido esos miles de convertidos. Gracias a los Andrés que llaman a los Pedro y gracias a los Pedro que convierten miles. Somos todos un equipo para el Señor. Andrés invitando a los griegos, llevando a los griegos a los pies de Jesucristo. Andrés, un hombre que busca soluciones. Andrés, un hombre que propuso los 5 panes y los 2 pececillos. Un hombre que siempre va a hacer algo. Él siempre quiere aportar, siempre quiere colaborar, siempre quiere servir, siempre quiere ayudar. Para él no hay problema imposible, porque su don es la perseverancia. Su don es la constancia. Él sigue avanzando y al final él va a tener el premio, aunque no destaque como muchos, aunque a lo mejor no sea reconocido como otros, aunque a lo mejor no sepamos cómo fue su ministerio. Andrés marcó una diferencia porque fue el apóstol de las cosas pequeñas. Y mi ánimo, mi hermanito, ya sea que seas impetuoso y fuerte como Pedro, o decidido y perseverante como Andrés, o sigiloso como Andrés, quiero animarte, que juntos podamos hacer la obra, que juntos podamos marcar una diferencia en este mundo, en lo grande, en lo macro y en lo micro, en las multitudes y en el detalle. Al final Cristo vino tanto para las multitudes como también Cristo vino hacia el individuo. Andrés destaca por los individuos, Pedro por las multitudes, pero lo importante es que la gente conozca a Cristo Jesús. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es que mañana mismo proponte tú, ¿a quién voy a hablarle de Jesús? A lo mejor no le voy a hablar a multitudes, a cientos, a miles, pero puede ser como Andrés. Comienza de uno en uno. Comienza tal vez hablándole a Simón Pedro, a tu hermano, a tu familia, a tu amigo, a los griegos, a ese pequeño muchacho. Comienza hablándole a uno y no te vas a dar cuenta cómo vamos a marcar una diferencia en este mundo. Que Dios te bendiga. Y gracias a Dios por los Andrés, y gracias a Dios por los Pedro, y gracias a Dios a ti por tu fidelidad, por tu compromiso, por querer seguir edificándote y avanzando en la obra de Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Luis Cepeda. Gracias por este mensaje.